grado, no sirve para nada, es para sacar dinero y la titulación es exactamente la misma que había. Y yo quiero aprovechar, yo creo que logré convencerla, porque ya se pensó en matricularse en el grado y en hacer el B1. Pero yo siempre que encuentro la oportunidad aprovecho para decir cuáles son las distinciones entre un título y otro. Uno es heredero de otro y efectivamente todo lo que son atribuciones profesionales reguladas son exactamente idénticas. Pero el trabajo no se queda ahí. Hay un largo recorrido aparte de esas atribuciones, ¿no? El título, en primer lugar, es un título de grado. En segundo lugar, permite acceder al grupo superior de los funcionarios de la Administración del Estado, cosa que antes se quedaba en el grupo segundo. Permite acceder al grupo 1 en los grupos de contratación de las distintas empresas. Antes se contrataba en el grupo 2, ahora sería en el grupo 1. Y permite, sobre todo, acceder en igualdad de condiciones a los estudios de posgrado, sin ningún tipo de restricción, tanto a los másteres como al doctorado. Y yo creo que aquí está la clave del asunto, en cuanto a la especialización de posgrado que se pueda cursar y en cuanto a la posibilidad de realizar estudios de doctorado. Pero claro, todo esto no surge espontáneamente, sino que todo esto sigue una trayectoria. El doctorado, la investigación, sigue una trayectoria que debe de empezar precisamente durante los estudios de grado, y de ahí que hayamos planteado la posibilidad de realizar esta jornada. Todos nosotros estamos cansados de oír, sobre todo en la situación política actual, el tema del cambio del modelo productivo, y todo el mundo habla de investigación, todo el mundo habla de cambiar el modelo, pero ¿qué es cambiar el modelo? A todos nos suenan, por ejemplo, los nuevos materiales, a todos nos suenan las nuevas tecnologías, en estructuras existen técnicas muy novedosas para calcular las estructuras. En materia medioambiental, el tema de la eficiencia energética, el tema del aislamiento, el tema incluso de los residuos de edificación, todo eso son temas que están muy vinculados a la investigación y que permiten otras posibilidades de desarrollo. Por eso, entre otras cosas, entre otros objetivos que se plantean con esta jornada es precisamente mostrar a la comunidad de la ETSIE los trabajos de investigación que se han realizado por compañeros de la escuela. Hay muchísimos trabajos y son muchos trabajos magníficos. En ese sentido, discriminar supone un cierto dolor con respecto a determinados trabajos, pero en algún punto hay que establecer esa discriminación y se estableció una doble posibilidad. La posibilidad de que todos aquellos trabajos de la convocatoria de junio y septiembre que hubiesen obtenido una calificación de matrícula de honor hicieran una exposición oral, y la segunda posibilidad es que todos aquellos trabajos que hubiesen obtenido una calificación de al menos 9,5 hiciesen una exposición tipo póster. O sea, si estamos hablando de investigación, estamos hablando de un congreso y dentro de un congreso lo que sería una ponencia en el congreso, que serían las exposiciones, o un póster con un calendario, y ese póster sería defendido por su autor. De alguna manera, vincular la investigación supone también conocer qué posibilidades hay con respecto a esa investigación. Ya digo que las posibilidades son infinitas. Pretendemos de alguna manera abrir el abanico de expectativas para la realización de los proyectos de fin de grado, establecer un modelo de máximos a seguir en la realización de esos proyectos, vincular el trabajo que se haga en los proyectos de fin de grado con la formación de posgrado, para aquel o aquella que decida hacer una formación de posgrado, un máster o un doctorado. Informar de la existencia de grupos de investigación. El profesorado de la escuela muchas veces está en grupos de investigación consolidados, y esos grupos de investigación son estructuras de investigación en los cuales se puede integrar ese futuro investigador. E informar sobre aquellas ayudas que hay en materia de investigación. Voy a hacer un recorrido que intentaré que sea rápido y que no se haga demasiado pesado.
Hay que tener en cuenta que en la situación actual la investigación ha sufrido unos recortes drásticos, pero de todas formas sigue habiendo investigación y sigue habiendo convocatorias de investigación. Las convocatorias de investigación son convocatorias competitivas. ¿Qué significa eso? Normalmente suelen regirse por el expediente académico del solicitante y suelen regirse por el expediente investigador del grupo de investigación en el cual se integra el futuro investigador. ¿De acuerdo? Las convocatorias que hay, pues las nombro rápidamente. De ámbito nacional están las becas de colaboración. Son ayudas para iniciar tareas de investigación relacionadas con los estudios cursados. ¿Quiénes son los destinatarios? Pues estudiantes matriculados en segundo ciclo de estudios universitarios o en el último curso del grado o primer curso de másteres oficiales. Eso serían becas de colaboración. Becas de formación de profesorado universitario. Estas son conocidas como las FPU. Tiene por objeto ofrecer ayudas para promover la formación en programas de doctorado, de solvencia formativa e investigadora para aquellos que deseen orientar su actividad profesional hacia la docencia universitaria y la investigación. Becas de formación de personal investigador. Estas últimas están ligadas a un proyecto de investigación, es decir, el grupo debe tener un proyecto de investigación y el investigador se integra dentro de ese proyecto. Ofrece ayudas para posibilitar la formación académica de aquellos titulados superiores universitarios que deseen realizar una tesis doctoral en cualquier área del conocimiento, ofreciendo posibilidades de formación en proyectos de investigación concretos financiados por el Plan Nacional de I+D+I. Becas financiadas por la propia UGR. Existen también becas financiadas por la Junta de Andalucía, pero la verdad es que los presupuestos han hecho que últimamente apenas aparezcan convocatorias. Financiadas por la UGR tendríamos las becas de iniciación a la investigación, que promueven la formación básica en investigación de los estudiantes de la Universidad de Granada que hayan demostrado un nivel de rendimiento académico mediante la realización de trabajos de investigación tutelados. Para ello, los requisitos son que sean alumnos de la UGR y que tengan superado al menos el 62% de los créditos totales de su plan de estudio. El programa de contratos predoctorales ya no serían becas, sino que serían contratos predoctorales FPU, que intenta incrementar el número de investigadores de la Universidad de Granada y promover la formación de doctores con carácter complementario a los programas de formación de personal docente e investigador de los planes nacional y andaluz de investigación. Y, por último, los contratos cofinanciados con instituciones, empresas o entidades. También se producen contratos de investigación entre los grupos de investigación y las distintas empresas de los distintos sectores, y con base en esos contratos se podrían hacer contratos predoctorales, que tienden a contribuir a dinamizar y a estrechar las relaciones entre el sector productivo y el mundo universitario, estableciendo condiciones que potencien iniciativas emprendedoras, que faciliten la carrera profesional del personal investigador en formación mediante la realización de doctorados industriales, en los que el doctorando desarrollará su formación investigadora en colaboración con una empresa o institución privada, con el fin de incentivar la contratación en empresas y promover prácticas de empleo. En ese sentido, esto es una información muy somera, pero desde la subdirección nos ponemos a su disposición para promover este tipo de actividades e incentivar este tipo de actividades que ya son perfectamente factibles desde que se implantó el último curso del grado, en el sentido de que esa investigación puede continuarse, cosa que antes con la titulación de ciclo corto, con arquitectura técnica, se podían tener becas de iniciación a la investigación, pero luego en ningún caso podían continuarse. En ese sentido, se eligieron los trabajos de fin de grado, que en unos casos tienen un carácter marcadamente investigador, en otros casos son más trabajos profesionales, pero que de todas formas, incluidos estos, tienen una labor de recopilación documental y unos objetivos y una metodología que se siguen, que se aproxima mucho a lo que sería un trabajo de investigación. Vamos a dar paso a la exposición de los distintos trabajos, pero con carácter previo me gustaría
que el doctor Gallego Molina, que además es profesor de esta escuela, está totalmente implicado en esta escuela, es un investigador senior, que yo creo que pocos en la escuela tienen el nivel investigador que tiene el doctor Gallego. ¿Son 3 o 4 los sesenios? 4 en enero. 4 en enero, 4 sesenios de investigación. Conseguir un sesenio de investigación pueden suponer, bueno, aparte de los 6 años, hay que publicar y publicar bien para que te den un sesenio. Antolino tiene 4 y tiene además la acreditación a catedrático universidad. Y además tiene un requisito que lo hace especialmente interesante, es su vinculación desde siempre para con la escuela de edificación. ¿Tiene la palabra? Ya necesita, si no me pongo ahí. Sí. Bueno, yo voy a centrar un poco mi breve exposición básicamente contando lo que es la experiencia de nuestro grupo aquí en esta escuela. Vamos a ver si está por aquí. Porque creo que con la experiencia nuestra todos, digamos, nos hacemos una idea de por dónde van los tiros de la investigación. La investigación tiene un claro, hoy día, carácter, para que tenga éxito, un claro carácter multidisciplinar. Esa palabra maravillosa que oímos mucho, pero es la pura razón, ¿no? La pura verdad. Si en los equipos de investigación no hay gente que abarque diferentes terrenos del saber, desde el punto de vista nuestro de esta escuela, desde la construcción, que incluye los materiales, técnicas constructivas, etcétera, estructuras, la parte física es bastante importante, pero luego también la parte electrónica y de comunicaciones y de software, de crear programas, toda esa parte es fundamental hoy día porque, digamos, la tecnología avanza por esa parte. Entonces, si uno consigue integrar, como hemos hecho en nuestro grupo, esas 3 partes, digamos, esa es la clave del éxito. Otra clave del éxito es hacerse en el grupo de buenos estudiantes y gente trabajadora y gente que tenga buen expediente, etcétera. Eso es la clave. Es decir, nuestro grupo tiene más alumnos que profesores. De hecho, de profesores estamos solamente 2. Aquí, digamos, esto es una foto, hacemos todos los años un cartelito de la estructura del grupo, esta corresponde al año pasado, vamos cambiando, porque claro, los alumnos llegan al grupo y se van. Algunos permanecen 4 o 5 años, otros permanecen 1 año, pero en fin, es un flujo continuo de gente que entra y que sale. Entonces hacemos esta hojita y yo os voy a contar la experiencia de cada uno de ellos y qué hizo y dónde está, para que veáis un poco, digamos, lo que es la estructura de un grupo, de nuestro grupo. Estamos pocos profesores, en concreto solamente estoy yo, que soy físico, y Andrés Roldán, que es electrónico y ingeniero de telecomunicación. Desgraciadamente perdimos a nuestro aparejador, Juan de Matavico, que entre los 3 formábamos el equipo de las 3 partes que os digo de la multidisciplinaridad, ¿no? Pero sí que, digamos, tenemos que recuperar un profesor, digamos, de esta escuela, ¿no? El grupo empezó en el año 2000, ¿no? O sea que ya llevamos 14 años. Somos un grupo chico, pero somos un grupo, como dice Santi, de los consolidados. Entonces, de izquierda a derecha, bueno, yo ya he hablado, está Enrique Castro, que es, digamos, el primero que empezó conmigo, que es físico, hizo la tesis en nuestro grupo, pero la hizo aquí ya en esta escuela, sobre temas de arquitectura, digamos, de viga en concreto, y él es profesor en la Universidad de Cartagena, y tuvo una FPU. Todos los alumnos que han pedido FPU con nuestro grupo la han conseguido, es decir, no hemos tenido 0 fracasos en las peticiones de FPU. Pablo también es físico, al principio teníamos muchos físicos, ya no tenemos ninguno, también pidió la FPU, también se la concedieron y ahora es profesor en materiales en la Universidad de Sevilla, ¿no? Que ha conseguido un contrato postdoctoral. Liliana Romo, que es electrónica y hizo su tesis también con una FPI en este caso, y está de profesora, o va a ir de profesora a Colombia, se ha ido allí. Un ingeniero de caminos que también hizo la tesis en el grupo y se ha ido a una latinoamericana también. Y ahora ya empezando desde abajo, que ya es la serie porque ha costado tiempo que los arquitectos técnicos en un momento dado, y ahora los ingenieros de edificación actualmente, ha costado un tiempo que se enganchen al grupo, pero ya lo hemos conseguido. Hasta el punto de que, y eso
tiene mucho que ver con lo que ha dicho el profesor Zaragoza. ¿Para qué vale esta titulación? Pues vale para mucho. Vale para mucho, y el proyecto fin de carrera, el fin de grado, vale para mucho. Esa es la clave, es el nexo de unión a través de las becas, hay ayudas, etcétera, que tiene que haber el nexo de unión con el grupo. Ese es el inicio del matrimonio. Entonces es fundamental el acto de hoy de lo que es el inicio de unos chavales, en nuestro caso, ¿vale?, como Fran y Rubén, de lo que es el inicio de una relación con el grupo, que puede durar 1 año, 2, 5 o no se sabe. Fran Sagasta, por ejemplo, es el primero que consiguió la FPU siendo arquitecto técnico de esta escuela, que luego hizo ingeniero de edificación, pero por una universidad privada de estas que ofrecían el título express, ¿vale? Y gracias a eso consiguió la FPU también, ¿no? Y él va a presentar su tesis este año aquí, que digamos, probablemente sea de los primeros alumnos surgidos en esta escuela que presente la tesis doctoral, ¿no? Ahora mismo está haciendo una estancia de investigación en el Tokyo Institute of Technology, de 3 meses, que va asociada con la FPU. Luego Elizabeth Suárez, que también, ¿vale?, alumna de esta escuela, aunque luego hizo caminos también para completar su formación, y ahora mismo, bueno, está en su 2º año de tesis, también con FPU, y está en la Universidad de California, en Los Ángeles, haciendo una estancia. Antonio Sánchez, que es alumno de esta escuela, aparejador, hizo el máster también en esta escuela, y ahora mismo está contratado en una empresa de ingeniería acústica de Tokio, ¿vale? Cristóbal Infante, que aunque no ha acabado por aquí, digamos, ha tenido un contrato de 4 años con nuestro grupo de investigación, y ahora está contratado con un grupo con el que colaboramos en la Escuela de Camino, ¿vale?, pero le ha servido, digamos, toda esa experiencia investigadora para continuar. Y los 2 alumnos que he comentado que responderán aquí, que han hecho su trabajo fin de grado, y que uno va a ser contratado con un programa durante 1 año de colaboración de proyectos de investigación con una empresa en el plan de empleo joven de la Junta de Andalucía, y el otro con una beca de formación interna, y quizás alguno de ellos o los 2 hagan el doctorado el año que viene. Digamos que ese es un poco el camino. Quería contar un poco la experiencia de nuestro grupo, pero digamos ese es el camino. Y sobre todo también la multidisciplinaridad, es decir, somos gente de diversas ramas del saber. Eso es importante también, un poco. Así que simplemente con esto animaros, ¿vale? Y sobre todo animaros especialmente a los alumnos que tenéis buen expediente. No os quedáis aletargados, ser ambiciosos. Hay que ser muy ambiciosos. No con nuestro grupo, con el grupo que sea, con el profesor que sea, con quien en la temática que más contáis. Pero digamos, los buenos alumnos son el motor de la sociedad. Pero claramente, investigación en las universidades, investigación en los institutos públicos, pero investigación privada en las empresas, ¿vale? Hoy mismo hemos tenido una reunión que, digamos, vamos a iniciar un buen camino de investigación, de refuerzo de material compuesto de fibra de carbono en vigas de madera. Las empresas hay que animarlas con ideas para que inviertan dinero, pero las ideas tienen que surgir de la universidad, ¿vale? Entonces surgen de mentes, no surgen de la nada, surgen de buenos alumnos. Los alumnos son clave, y para nosotros y para mí en lo que es mi trayectoria personal, él hablaba, Fukuma me ha hecho una serie de flores, todas esas flores que yo he tenido han sido por los alumnos que han trabajado en el grupo bajo mi dirección, pero digamos bajo mentes que han salido de esta escuela y de otra escuela, ¿vale? Con eso yo creo que queda un poco clara la motivación, ¿no?, de lo que es la importancia de la investigación. Sí. Muchísimas gracias. Reiterar ese ánimo. Los nichos son infinitos y solamente hay que pensar en que se tienen posibilidades. Hay muchísimos grupos de investigación en la universidad. La Universidad de Granada, concretamente, es una universidad superavitaria, en su presupuesto superavitaria, con esta crisis que estamos padeciendo es superavitaria. Lo único que pasa es que tenemos una deuda la Junta tiene una deuda con nosotros, pero los grupos de investigación de la Universidad de Granada producen muchísimas patentes y producen muchísimos ingresos en cuanto a patentes, en cuanto a proyectos de investigación. Cada uno puede buscar el grupo o los grupos en los que esté especialmente interesado e iniciar un proceso de aproximación. Pero como el protagonismo queremos que sea vuestro, el protagonismo queremos que sea de los alumnos de esta escuela, pues doy paso ya a las exposiciones de los distintos alumnos y voy a citar un poco el orden de intervención. El orden de intervención primero sería Ana Belén Gutiérrez Manzano, cuyos tutores son los profesores de esta escuela, Julio Calvo y Carlos Malagón. En segundo lugar actuaría Laura Martínez García,
cuyo tutor es Gabriel Fernández Adarve, el profesor Gabriel Fernández Adarve. En tercer lugar, Rubén Molina Conde, cuyos tutores son el profesor Antonino Gallego Molina y Elizabeth Suárez Vargas. Francisco José Rescalvo Fernández, cuyos tutores son Antonino Gallego Molina y Francisco Sagasta Moreno. No, perdón, antes de Francisco José va María Ángeles de Pepe. Los tutores son la profesora María José Granizo Díaz y el profesor Joaquín Durán. A continuación sería Francisco José Rescalvo y por último sería Francisco Javier Salas Martínez, cuyo tutor es de nuevo el profesor Gabriel Fernández Adarve. Y sin más, nosotros nos bajamos y ellos toman todo el protagonismo del acto. Normalmente, con acercarte el micrófono es suficiente. ¿Qué? Bueno, para ir pasando, creo que sí, que sea el ratón, ¿no? Sí. Sí, eso es. Buenos días, mi nombre es Ana Belén Gutiérrez Manzano, soy alumna del proyecto de fin de grado de esta escuela en convocatoria 2014. Mi proyecto es dentro de la línea de trabajo Patrimonio Construido de Cooperación al Desarrollo. Mis tutores son don Julio Calvo Serrano y don Francisco Vilches Cuesta, y este es un pequeño resumen sobre el estudio y adaptación de Darwin Marzos como centro de interpretación de la navegación del Mediterráneo en Tetuán. Primero hay que situar dónde se encuentra ubicada la edificación. Marzos se encuentra ubicada en Tetuán. Tetuán se encuentra en el norte de Marruecos, a unos 10 kilómetros del mar Mediterráneo y a 40 kilómetros de Ceuta. La vivienda se encuentra en la Medina Antigua. ¿No se oye? ¿Se me oye ahora? Vale. Tetuán se encuentra situado a la falda del Monte Dersa, que se aprecia arriba a la izquierda, y junto al río Mártir, que una vez fue navegado. Marzos se ubica en el barrio del Blas, dentro de la Medina de Tetuán. Se encuentra situado en la calle Alfil número 11, en Adarve, y se encuentra muy próxima a la calle Entamar. La Medina de Tetuán es una de las mejores conservadas en Marruecos y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2007. No se ve nada, ¿no? No sé. ¿Este sí? Es que no lo sé. ¿Se me oye? Hablo más alto. O sea, muy cerca, ¿no? Vale. El promotor del proyecto es el Ministerio de Cultura de la región Tánger-Tetuán y se nos facilita un estudio de necesidades. Quieren que creemos el Museo de la Navegación del Mediterráneo, el Centro de Recepción de Visitantes de la Medina de Tetuán y un acceso a la Mamba. ¿Por qué un Museo de la Navegación del Mediterráneo en Tetuán? Bajo la casa se encuentra la mazmorra de Tetuán. Tetuán fue refundada por Armandi en 1483, después de la salida forzosa de Al-Ándalus Tetuán fue fundada en 1483 por Almandri. La mayor capacidad económica de la ciudad se basó en el corso, ya que exigían rescate sobre todo a los portugueses por los apresados que hacían en las inmediaciones de Ceuta y los guardaban en las mazmorras, digamos.
Gracias a estos cautivos se construyeron las murallas de la ciudad. A la izquierda tenemos la planta de las mazmorras de Tetuán, que se encuentran bajo la vivienda. Y a la derecha arriba el río Mártir, que una vez fue navegable y que favorecía la trata de esclavos. El primer paso para la investigación de este proyecto es realizar una toma de datos. Se hace un estudio en la vivienda sobre las patologías, los sistemas constructivos empleados, un amplio reportaje fotográfico y se hace una medición completa para hacer un levantamiento posterior. No se trata de una vivienda, digamos, como estamos acostumbrados aquí en Granada, sino que tiene un contexto histórico, tiene una evolución y tiene un carácter propio que hace necesario investigar un poco más acerca de este tipo de construcción. Por ejemplo, no podremos trabajar en ella sin tener en cuenta la misma privacidad islámica, es decir, dentro de un cierto desorden que se aprecia en la Medina, todo responde a un orden lógico en el que la intimidad propia de la misma familia, de las mismas casas, prevalece respecto del interés general. Por lo que hay que tener mucho cuidado con el tema del FIC y de la FINA. La misma puerta de la casa no habla de la casa, es decir, Ben Marzok tiene una historia propia, tiene un carácter y tiene un porqué. Él no es una de las casas de la Medina. Se trata de una casa según la historiadora Nadia Arcini, de 8 pilares y arcos a 2 alturas, en la que aquí se aprecian 2 secciones de la misma vivienda, en la que se configuran muchos elementos arquitectónicos propios de la época. Los sistemas constructivos hablan por sí solos. El estado de la vivienda era de abandono y el deterioro de los materiales y de estos sistemas hacía flagrante que descubriéramos cómo estaban formados. La casa tuvo varias transformaciones posteriores a su construcción, como por ejemplo se aprecia en las fotos de abajo a la izquierda, con unos forjados metálicos de perfiles de ala estrecha, probablemente de la época del protectorado. Se realiza un estudio de patologías completo y se realiza una propuesta para el Museo de la Navegación del Mediterráneo. Se crea el acceso a la mazmorra mediante una escalera de caracol. Se crean unos espacios nuevos, como por ejemplo son las salas de exposiciones, la de recepción de visitantes, despachos, almacenes, incluido el almacén de reserva necesario en un museo, unos aseos adaptados y todas las instalaciones necesarias que lleva un museo en sí. Hay que recordar que, por ejemplo, en esta casa se encontraba un hamán. El hacer que una casa de estas características, una casa patio árabe, pase de un concepto residencial a un espacio público y accesible, hace que la intervención sea, en cierto modo, un poco negativa respecto a los elementos arquitectónicos propios de la casa, de manera que a favor de la accesibilidad perdemos ciertos elementos, como por ejemplo la antigua escalera, que tenía tabicas de unos 27 centímetros de altura, que no cumplen accesibilidad, para construir una nueva. El realizar aseos, el realizar otro tipo de estancias hacen que pierda su carácter residencial y en resumen, en su esencia de casa-patio, pero realmente es la casa que tiene que albergar un museo del Mediterráneo. Es la única casa de la Medina que tiene un acceso a las mazmorras, en la zona donde se encontraba antiguamente un pozo. Y el Ministerio de Cultura de Marruecos lleva mucho tiempo intentando hacer una puesta en valor de las mazmorras, especialmente desde el año 2011, y no compete al equipo de redacción del proyecto decidir
las necesidades de esta casa, sino que simplemente realizamos un museo de la navegación, perdiendo en cierta parte la esencia propia de la casa. Gracias. Y perdón por los nervios. Hola, buenos días. Yo soy Laura Martínez. Soy arquitecta técnica, estudiante del grado de edificación, lo he terminado a falta del B1 y estudiante del grado de arquitectura. Recuerdo que hace un año se presentaron las distintas líneas de investigación y la verdad es que elegí esta ya que mi experiencia está vinculada al patrimonio y me pareció una oportunidad para ampliar los conocimientos. La primera gran decisión a la que me enfrenté fue escoger un conjunto de análisis para su estudio. La verdad es que elegí Loja, ya que nunca había estado allí, me pareció un reto empezar desde cero. Y este hecho, que pudiera haberse considerado una desventaja, la verdad es que me hace poder realizar un análisis objetivo, tomando notas desde esa primera impresión como una mera turista hasta sacar conclusiones como técnica. Empezamos a trabajar en esta línea de investigación en el primer cuatrimestre. Nos ocupó los dos cuatrimestres, la verdad. Y tras analizar la declaración de conjunto histórico, me personé en Loja para hacer una selección de inmuebles para su posterior estudio. Y como esta fotografía indica, la verdad es que tengo que admitir que cuando llegué allí lo primero que me planteé fue por qué Loja se había declarado conjunto histórico. Me encontré rodeada de edificaciones de los años 90, 80, sin interés histórico-artístico alguno. Ya conforme fui avanzando y recorriendo sus calles, sí me di cuenta de que efectivamente Loja tiene valores muy importantes y más que suficientes para ser declarada conjunto histórico. Pero fue esa primera impresión la que más me preocupaba y la verdad es que ha sido la que ha estructurado mi línea de investigación. Mi investigación porque ya se había encaminado hacia qué es lo que había ocurrido en ese conjunto histórico de Loja y hacia dónde iba, digamos. En un inicio, estudié la Ley de Patrimonio Histórico Español, la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y las distintas normas bajo las que se había regido Loja para a raíz de ello ver qué es lo que había ocurrido. De toda esa legislación y normativa y demás que estudié, especialmente me centré en la evolución de la delimitación del conjunto histórico, ya que a raíz de las normas subsidiarias del 93 se amplía la delimitación, llegando a coger parte del barrio de San Francisco, que es lo que se muestra. Y también estudié la evolución de la protección del patrimonio edificado y civil, armonización ambiental, incluyendo masa, forma, colores, etcétera, cuerpos y elementos salientes, fachada y medianería y altura. Sí me voy a centralizar para que veáis más o menos el análisis que hice en el caso de la altura. Yo entiendo que esta fotografía lo dice de todo, ¿no? Porque me interesé en analizar este tema, ya que en Loja existe una invasión de vivienda plurifamiliar en régimen de propiedad horizontal frente a la vivienda típica, que es una vivienda unifamiliar adosada de una o dos plantas con desván. Entonces se me ocurrió grafiar en un plano las alturas existentes actuales, basándome en el plan especial, en uno de los planos del plan especial del conjunto histórico de allí de Loja y contrastando esa información con la información de catastro y evidentemente el trabajo de campo que había realizado. A raíz de eso comparé, digamos, las alturas reales con las alturas que plantean las normas subsidiarias del 86 y del 93 y grafié en otro plano, que es el que aparece abajo en rojo, los excesos de altura respecto a esa normativa. Como podéis ver, son bastante escasos en lo que
exceder la altura permitida, independientemente de la normativa. Y eso me ha permitido poder realizar el gráfico que aparece, en el que se muestra que, en porcentaje, que las décadas de los 70, 80 y 90 han sido las décadas en las que más exceso ha habido. Y bueno, un hecho tranquilizador, sí es cierto que a partir del 2000 se ve como ese exceso se ha ido reduciendo bastante. Analicé un total de unos 37 inmuebles, que aquí sí tengo que agradecer mucho la ayuda del personal del Ayuntamiento de Loja, ya que ha sido un trabajo muy duro el trabajo de archivo. Son 37 inmuebles, pero algunos de ellos llegan a tener un total de 6 proyectos por estudiar. Y bueno, evidentemente no me da tiempo a estudiar todo, así que voy a intentar sintetizarlo al máximo. Digamos que esos 37 inmuebles los divido en distintas categorías según la protección que plantea el plan especial, que es el nivel A1, nivel A2, B y D. Y incluyo otro que es ese inmueble incluido en el conjunto histórico, pero que no tienen una protección específica. Para que veáis más o menos la ficha, esto es una de las fichas del nivel A1. Y bueno, está bastante recortada, pero para que os hagáis una idea de todo ese análisis que se ha hecho. En un principio incluyo un apartado de datos generales con la referencia catastral, años de última intervención, nivel de protección, estado de conservación, etcétera, etcétera. Y una pequeña introducción de los datos históricos de cada uno de esos inmuebles. Posteriormente, la descripción de ese inmueble y adjunto 2 planos, uno en situación y otro emplazamiento. Intento sintetizar al máximo las intervenciones que se han llevado a cabo, porque son fichas, no puedo contar todos los proyectos a la vez. Entonces hay que sintetizar de lo más importante que se han llevado a cabo, digamos, en esas distintas intervenciones. Fotografías del estado actual que he tomado, en las cuales se muestra evidentemente el estado de conservación en el que se encuentran a día de hoy. Un análisis crítico que realizo sobre el estado del inmueble y las intervenciones que se han llevado a cabo. Y finalmente, como es lógico, incluyo un apartado de fuentes sobre las que me he basado para hacer cada una de esas fichas. Bueno, como evidentemente no me da tiempo a contar todas y cada una de los inmuebles que he estudiado, sí puedo decir más o menos las conclusiones. Digamos que en el nivel A1 se observa una mayor preocupación, ¿no? Y se realizan obras de rehabilitaciones y restauraciones que sí están encaminadas a la recuperación del estado original de los inmuebles y a la perduración de los mismos. En el nivel A2 se realizan trabajos que están encaminados exclusivamente a preservar aquellos elementos que se encuentran protegidos y se realizan pequeñas reparaciones por los daños ocasionados a lo largo del tiempo y grandes obras para albergar nuevos usos. En el nivel B, los trabajos realizados son trabajos que se realizan en viviendas que ya están muy transformadas. Por lo tanto, le pasa lo mismo que en el caso anterior. Protegen lo que está únicamente, lo que está protegido. Y la verdad es que suelen mantenerse muy al límite de los condicionantes de las licencias de obra que se le otorgan. Ya en el nivel C, digamos, las intervenciones son más variadas. Están basadas generalmente en subsanar las patologías existentes y en realizar nuevas distribuciones. En este caso se realizan obras que incluso no llegan a percibirse y otras que sí alteran el entorno más próximo de estos inmuebles. Y en este caso, que ya son los otros inmuebles del conjunto histórico, sí son los que más me preocupaban, porque son los que alteran la lectura de ese conjunto histórico. Suelen ser obras de demolición y construcción de obra nueva, en la que se emplean sistemas estructurales y materiales contemporáneos, emplean ritmo de huecos, materiales, colores, etcétera, etcétera, que sí alteran esa lectura del conjunto histórico. Y bueno, finalmente me quedo con esta imagen, que es de la avenida de San Francisco, ya que, bueno, en mi opinión es la más representativa, ¿no?, de la situación. Uy, esto es ahí.
problemas técnicos, tenemos todo. Vale. Bueno, la dejo así por si aquello dice de irse otra vez. No, no es esta. ¿Qué le ha pasado? Bueno, la imagen que aparecía, que evidentemente no es esta, y no sé por qué se ha cambiado la imagen del tirón. Bueno. Bueno. Esto es magia, ¿eh? Ahí va. No la toco. Esta es la imagen. Bueno, sí, es decir, se ha vuelto a cambiar. Ya no he hecho nada. Da igual, ya la habéis visto, no pasa absolutamente nada. Sigue en pleno cambio. Y bueno, la verdad es que pese a los esfuerzos que son cada vez mayores para conservar ese conjunto histórico, sí debería de servir como un ejemplo en lo acaecido en décadas atrás, ya que de continuar por eso podría perderse ese carácter del conjunto, demoliendo y levantando nuevas edificaciones que, aunque se rigen por la normativa vigente y no hacen, digamos, de más, pero sí pudieran seguir dañando el conjunto histórico. Muchas gracias y disculpen por los problemas técnicos. Javi no funciona, pero creo, Vale, ya. Bueno, pues buenos días. Soy Ángel Rubén Molina Conde y voy a presentar así por encima mi proyecto fin de grado, que es la aplicación de la transformada Weiler a la evaluación de daños en disipadores de energía WPD. Mis tutores fueron Antonino Gallego Molina y Elizabeth Suárez Vargas. Como he dicho, soy Ángel Rubén Molina Conde, tengo 22 años y soy de Martos, Jaén. Actualmente ya he terminado el grado de edificación el año pasado, o sea, este curso pasado, y estoy cursando un máster en estructura en la Escuela de Caminos de aquí de al lado. Y soy beneficiario también de una beca de formación interna que ha hablado antes el profesor Santiago, dentro del grupo de investigación en NAD de la Universidad de Granada. Y en el futuro, pues, en el futuro inmediato terminar mi máster en estructura y luego el doctorado, pues a ver cómo se da la cosa. El proyecto trata de estudiar la evaluación de daño en los disipadores WPD. Son estos dispositivos que veis aquí, que se colocan en los pórticos de la estructura y que están conformados por una serie de perfiles IP y atados a la estructura por una serie de perfiles auxiliares UPN. Y lo que hacen estos dispositivos es absorber la energía que un sismo transmite a la estructura, llegando hasta casi eliminar por completo el daño que un sismo provoca en esta. Son dispositivos totalmente reemplazables y reparables. Y durante el proyecto lo que se hizo fue elaborar una serie de modelos. Bueno, yo lo que hice fue estudiar las señales que se extrajeron después de realizar los ensayos. Se probaron una serie de forjados, esto es un forjado unidireccional, aquí se ven instalados los disipadores, y a esta estructura pues se le sometió a una serie de ensayos con el acelerograma de un sismo que se fue escalando para comprobar cómo aumentaba el daño dentro de los disipadores al aumentar la intensidad del sismo. ¿Qué es lo que ocurre con una estructura cuando actúa un sismo sobre ella y tiene disipadores instalados? Pues pueden ocurrir dos casos. En primer lugar, que los disipadores no agoten su capacidad de deformación elástica, por lo tanto el edificio queda protegido frente a nuevos sismos. Y en segundo lugar, que los disipadores sí que agoten su capacidad de deformación elástica, por lo tanto si un nuevo sismo actuara sobre la estructura, pues la estructura principal sí que resultaría dañada, entonces puede producirse incluso el colapso de la misma.
¿Cómo saber si los disipadores han agotado su capacidad de deformación elástica o no? Pues mediante una inspección visual no, porque el daño por... ¿Cómo se llama? Por plastificación, perdón. Visualmente no se aprecia. Entonces lo que hay que hacer es monitorizar el daño de los disipadores WPD. Esta monitorización se realiza caracterizando cada uno de los disipadores, analizando la respuesta en frecuencia de secciones y sin daño, es decir, cuando están recién instaladas, y comparando esta respuesta en frecuencia con el análisis de la respuesta en frecuencia de secciones que no se sabe si tienen daño. Comparando estas dos respuestas en frecuencia, pues se obtiene el estado del disipador. Pues con estas premisas, se plantearon una serie de objetivos. El primero fue estudiar la frecuencia de resonancia de distintos tamaños de perfil IP, con el objetivo de caracterizarlos propiamente, y a partir de ahí obtener un nuevo índice de daño utilizando como herramienta de análisis la transformada Weyler y proponer un clasificador de daño para evaluar el estado de la estructura que tienen instalado disipadores WPD. Una vez que se plantearon estos objetivos, luego se realizó el proyecto, obviamente no me da tiempo a explicarlo aquí, y los resultados que se obtuvieron fueron estos. El primer objetivo, pues obtuvieron la primera frecuencia de resonancia teórica de toda esa serie de tamaño IP, desde el IP-FIN al IP600, y también se obtuvieron las distintas frecuencias de resonancia experimentales de los tamaños de IP que se consideraron que podían tener más aplicación práctica. El segundo objetivo, el de obtener un nuevo índice de daño utilizando como herramienta de análisis la transformada Weyler, pues también se consiguió. Como podéis ver aquí, el C100, C200, C300 y C350 es el sismo, el C quiere decir el tipo de sismo que se escaló, y el 100 el nivel de escalado, es decir, un C100 tiene mucho menos intensidad que un C300, por ejemplo, y aquí se ve representar la intensidad en torno a la frecuencia. Pues este índice de daño lo que hacía era detectar muy bien cuando al aumentar el nivel de intensidad del sismo, pues también aumentaba el daño en la estructura. Y por último, el tercer objetivo también se cumplió porque se propuso un nuevo clasificador que lo que hacía era, aparte de detectar cuando el disipador tenía daño y cuando no, pues evaluaba el nivel de daño y daba de distintos niveles que se preestablecían antes de realizar el análisis. Por último, decir, es como una especie de recomendación que yo aprendí mucho, pues aprendí teoría de análisis de señales, teoría de vibraciones, teoría de disipadores interécticos para estructuras sismoresistentes, aprendí a utilizar el software matemático MATLAB, que en la aplicación de ingeniería es muy útil, y de instrumentación científica aprendí a soldar, cómo funcionaban los traductores piezoeléctricos, uso de equipos de generación de señales y de análisis, y otra cosa que también es muy importante es la redacción de documentos científicos. En mi opinión es una salida que hasta el momento aquí a lo mejor en la escuela no se ha visto mucho, la investigación, pero que yo creo que aporta mucho conocimiento y que con el proyecto clásico pues puede acabar y no se enlaza con nada después, pero con esto te puedes seguir investigando y por lo menos es muy reconfortante, por lo menos para mí. Adiós todo y gracias por la atención. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la escuela la invitación. Yo, como la compañera anterior, soy arquitecto técnico y tengo el grado pendiente del B1. Mi proyecto consistía en analizar una obra que llevaba parada bastante tiempo. Era estudiarla y concretar todas las actuaciones que era necesario realizar para ponerla en uso. Antes de entrar un poquillo en materia, sí quiero comentar por qué elegí yo este trabajo y no otro, ¿no? Y es que esta profesión nos permite desarrollarnos profesionalmente desde muchos puntos de vista, de muchos ámbitos. Si vemos un poquillo el proceso edificatorio desde el inicio, desde que se concibe la primera idea o se tiene el solar, se hacen los estudios financieros, los estudios de viabilidad correspondientes, se realizan los proyectos aplicándole la normativa correspondiente, se consigue la financiación, los permisos para ejecutar la obra,
se realiza la obra y, por último, se obtienen todos los permisos y autorizaciones correspondientes para la puesta en uso. En este caso nos encontrábamos con un módulo de 5 viviendas unifamiliares que se ve que estaba en un estado de edificación avanzado, pero la obra estaba parada desde el año 2001 por razones financieras, por cuestiones económicas, y que ahora el promotor se plantea la necesidad de terminar y poner en uso. En este caso teníamos que actuar sobre dos de los aspectos antes comentados, que es el de normativa y de proyecto y el de las autorizaciones finales, que como luego veremos son bastante abundantes. Como decía, son 5 viviendas unifamiliares, se encuentran en el municipio de Cortes y Graena y son propiedad de su ayuntamiento. Aquí podemos ver el estado en el que se encontraban, que es bastante acabado, pero también presentando bastantes deficiencias. Para dar respuesta a las necesidades del promotor, pues se plantearon los siguientes objetivos. En primer lugar, analizar la obra que allí teníamos, tanto a nivel jurídico como a nivel físico, estudiar posteriormente la normativa que era de aplicación, como consecuencia de los puntos anteriores, determinar la obra a ejecutar, con su correspondiente valoración, y todo ello dentro del marco de un documento reconocido y estandarizado como es el proyecto técnico, y la elaboración de una memoria de gestión que evitara al final de la obra perder tiempo y, en consecuencia, dinero innecesario. Como comentaba, los primeros pasos fueron encaminados a determinar y a conocer muy bien el estado actual en el que se encuentra la obra. Tanto la toma de datos a nivel de croquis, de elaboración de planos y un amplio reportaje fotográfico. A continuación, sí que había que tener muy claro qué normativa era de obligado cumplimiento, teniendo en cuenta que la máxima novedad normativa desde que la obra se quedó paralizada hasta nuestros días era la aplicación del Código Técnico, la aprobación del Código Técnico. Había que tener muy claro lo que era si era de aplicación o no. Para ello, tras analizar la normativa correspondiente, se llegó a la conclusión de que la autorización para hacer la obra estaba aún en vigor, es decir, no era necesario tramitar una nueva licencia o una nueva autorización. Y, en consecuencia, el Código Técnico no era de aplicación. No obstante, a requerimiento del promotor y con el objetivo claro de sacar al mercado un producto competitivo y actual que no naciera obsoleto, pues se decidió aplicar la normativa en su totalidad. Tengo que decir que se consiguió prácticamente en su totalidad, excepto en un par de detalles, que no se pudo porque el costo hubiera sido excesivo. Con eso, claro, se procedió a ejecutar tanto por subsanación de deficiencias como por trabajo inacabado o no ejecutado, y por adaptación a toda la normativa, no solo Código Técnico, sino también normativa de accesibilidad y de instalaciones térmicas. Por último, se elaboró una guía de todas las autorizaciones y comunicaciones necesarias para la puesta en uso, que aquí enumeradas vemos que son bastantes, ¿no? Pues tenemos la licencia de primera ocupación a nivel municipal, la responsabilidad decenal y el control de calidad que ello conlleva, la adaptación de telecomunicaciones, eficiencia energética, todo tipo de suministros, los vados para los aparcamientos, las comunicaciones a catastro, la puesta en marcha del ascensor, redacción del libro del edificio, la escritura, la constitución de la comunidad de propietarios. Y, por último, se incluía un apartado de recomendaciones que, si bien no era la obligación directa del promotor, sí le conviene conocer por ser responsable solidario. Todos esos puntos que comenté anteriormente tienen una característica común, que yo creo que es lo más relevante, y es que se incluía toda la aplicación con su articulado, la documentación necesaria para la tramitación y todos los pasos a seguir, y se incluían los modelos reglamentarios. Como resultado que se obtuvo, bueno, pues un proyecto técnico que definía de forma exhaustiva y valorada la obra a realizar, se justificaba la normativa en vigor, se introducían importantes mejoras respecto a la edificación original, y todo ello en un documento que satisface todos los requisitos legales. Y, por tanto, pues se obtenía un producto actual y competitivo. Respecto a la gestión documental, se obtuvo un manual de obligaciones y responsabilidades del promotor que hacía referencia a toda la normativa y articulado de aplicación, incluyendo los modelos, y, en consecuencia, se constituía como una guía de fácil seguimiento y, sobre todo, de rápida actualización, lo que no es poco teniendo en cuenta lo que aquí cambia la normativa. Si analizamos esos resultados en relación a los objetivos que se plantearon inicialmente, pues podemos decir que se había dado respuesta a las necesidades del cliente. Por último, yo proponía una futura línea de trabajo que comento por si alguien quiere coger el testigo.
el estudio de las obras paradas como consecuencia de la crisis económica, que son muchísimas, y la obsolescencia de las mismas, la repercusión económica de la adaptación normativa de las obras paradas durante largo periodo de tiempo y, por último, la gestión inmobiliaria desde el inicio de la actividad. Y eso es todo. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Francisco José Rescabo Fernández y un poco mi background, mi recorrido académico. Primero realicé la carrera de arquitectura técnica, la cual finalicé totalmente. Luego cursé un máster de estructura en la Escuela de Camino y posteriormente he realizado el grado de ingeniería de edificación, el cual finalicé con este proyecto. Mis tutores fueron Francisco Antonio Sagasta Moreno y Antonino Gallego Molina. Presenté este proyecto en junio, en la convocatoria de junio de este año, y el título es el desarrollo y aplicación de un programa de localización tridimensional de fuentes de emisión acústica. Este será el índice de esta presentación. Como introducción, y como todos bien sabéis, el hormigón armado es un material compuesto que se emplea ampliamente tanto en estructura de edificación como en estructura de ingeniería civil. Este material está sujeto a fatigas, que pueden ser corrosión, ataques químicos, sismos, viento, marea, con lo cual es necesario evaluar el daño que tiene la estructura. En esta imagen que vemos a la derecha, evaluar este daño es algo prácticamente trivial, ya que el daño es claramente visible. Pero ¿qué ocurre cuando este daño no se ha externalizado? Es decir, todavía no es visible. Para resolver esto, existen numerosos métodos de evaluación destructiva, pero para este trabajo se ha empleado el método de emisión acústica, el cual, entre sus muchas características, una de ellas es que permite la localización de grietas internas. Voy a pasar a explicar brevemente el método de emisión acústica y en qué consiste esta localización de la que estoy hablando. El proceso de emisión acústica básicamente consistiría en colocar una serie de N sensores, en este caso 5 sensores. Un estímulo, y esto es importante, un estímulo genera una grieta, o la grieta se abre, la que ya existe, y las ondas elásticas se propagan estocásticamente, con lo cual estas ondas serán captadas por los sensores que se han colocado, llegando a casos con tiempos diferentes, dependiendo de la velocidad de propagación y de la posición de los sensores. Una vez que esta onda ya ha llegado a los sensores, se amplificarla, porque la onda es muy débil, con lo cual debe pasar por un amplificador y posteriormente será recogida en el sistema de adquisición, con lo cual a través de este, por último, lo almacenaremos en el ordenador y podremos ya trabajar con estas señales. ¿Vale? Esta imagen representa dos tipos de señales principalmente que se suelen registrar. La primera sería propia de deformaciones o fracturas, y la segunda sería propia de ruido eléctrico o rozamiento interno entre materiales. Se puede ver una clara diferencia entre las dos. Nosotros, para localización, las que nos interesan son las que se ven claramente, como por decirlo así, más nítidas, es decir, que se puede ver un inicio de la señal muy claro. ¿Pero qué es la localización? Básicamente se puede describir como determinar dónde se produce la grieta. Y se puede llevar a cabo un proceso de localización muy sencillo, por así decirlo. El primer paso es la llegada de la señal, que como hemos visto, se puede determinar de una manera relativamente sencilla. Posteriormente, se procedería a la construcción del evento. Esto, bueno, es algo un poco...
mismo, obtendríamos la posición de la fuente o la zona en la que se encuentra. Para comprobar esto, se diseñó un programa en código MATLAB y se aplicó dicho programa a un ensayo de viga a flexión. La geometría de la viga sería de ancho y canto de 10 centímetros y una longitud de 1 metro, con una luz entre apoyos de 73 centímetros, con una carga aplicada en el centro de la viga. Se dispusieron una serie de estribos con una concentración mayor en el centro de la viga, para simular así las concentraciones de armadura que existen en los nudos de viga y pilar. Este ensayo se realizó en el laboratorio de hormigones de la Escuela de Camino. Aquí se puede ver una configuración general y aquí los sensores colocados por los sargentos en la viga. Este sería el punto medio de carga en el que se aplica la carga central. Bien, por último voy a exponer los resultados mecánicos de emisión acústica que se obtuvieron. Para entenderlo es necesario explicar brevemente los ciclos que se aplicaron en la viga, que fueron 7 ciclos de carga incremental de 5 en 5 kN. Cada ciclo, a su vez, tiene una parte de subida, una parte de mantenimiento de carga en la cual las grietas están tensionadas, es decir, la tensión se mantiene, y una zona de descarga. Si representamos la fuerza respecto al desplazamiento de la máquina de cada ciclo, podremos obtener este diagrama. Este diagrama tiene de nombre diagrama histerético, en el cual podemos ver la fuerza que se aplica para cada ciclo y el desplazamiento que sufre la máquina, que se puede asimilar al de la viga en este caso. Lo interesante de esta representación es que existen 4 ciclos iniciales en los cuales el desplazamiento que va sufriendo la máquina es prácticamente el mismo, pero a partir del 5.º ciclo este desplazamiento empieza a aumentar. Esto es un indicador de que el acero está plastificando, con lo cual existe daño. De hecho, a partir del ciclo 3 empezaron a aparecer las primeras grietas, pero fue a partir del ciclo 5 cuando ya las grietas se empezaron a incrementar de forma brutal, por así decirlo. La viga rompió una carga de 30,72 kN, mientras que, mediante cálculos teóricos, la rotura dio unos 26 kN, con lo cual presenta una variación de un 16%, que está bastante bien, ya que el cálculo teórico en las zonas plastificadas deja de ser tan sencillo, pero bueno, es una diferencia bastante asequible. Si nos fijamos aquí, calculando el área que existe bajo cada ciclo, podemos hallar la energía mecánica que va liberando la viga. Esta energía se representa en la línea azul y la línea naranja representa la energía de emisión acústica que nosotros hemos registrado con nuestro equipo de emisión acústica. Hasta el punto de plastificación del acero se puede ver claramente cómo la correlación entre ambas energías es prácticamente similar, es decir, hay una alta correlación, y esto es muy importante ya que corrobora trabajos anteriores y confirma una de las cualidades que proporciona la emisión acústica, y es que puede determinar con bastante certeza el punto de plastificación del acero, sin necesidad de monitorizarla mecánicamente, lo cual es costoso. A partir de la plastificación del acero se pueden ver cómo ambas curvas divergen, y esto es porque en nuestro caso los sensores no pueden captar la plastificación del acero, debido a que se da a frecuencias más bajas que la del hormigón, con lo cual siempre la energía mecánica va a ser mayor que la energía de emisión acústica, porque la energía mecánica incluye energía liberada por el hormigón y del acero, y la energía de emisión acústica solo contiene la energía liberada por el hormigón. Aún así, este punto se puede dilucidar claramente, con lo cual esto es felicidad. Antes de explicar unos índices de daño que se extrajeron, es necesario un poco ver de dónde surgen. En línea verde se representan los eventos que se han registrado mediante emisión acústica, y en línea rosa se puede ver la serie de ciclos que se introdujo. Si hacemos zoom en un ciclo en concreto, podemos distinguir diferentes zonas. Nosotros, en nuestro caso, nos interesa centrarnos en la zona de carga previa, que es desde el inicio del ciclo hasta que se alcanza la carga máxima del ciclo anterior. Esta zona
es muy interesante ya que es la que posee la información del daño que existe del ciclo anterior y se denominó número de eventos en zona de carga previa, N sub P, con lo cual, si comparamos el número de eventos que hay en cada ciclo con los índices mecánicos calculados anteriormente con la energía, podemos observar que existe, aquí se representan los índices mecánicos y aquí el índice de emisión acústica. La línea de 45 grados representaría una perfecta correlación. Y aquí se puede ver cómo prácticamente existe una alta correlación entre ambos índices. ¿Pero qué significa? De nuevo, felicidad porque la alta correlación es muy buena. Un índice mecánico, para obtenerlo, conlleva alto coste y posee una difícil aplicación real, ya que necesita ser instrumentado con galgas tensiométricas y con otros sistemas complejos. Con lo cual, es interesante diagnosticar el daño indirectamente y para eso, en este caso, utilizamos índices de emisión acústica. Queremos hallar una buena correlación para que se pueda utilizar la emisión acústica sin necesidad de emplear índices mecánicos y su monitorización. Como segundo apartado de resultados, se aplicó el programa de localización a las grietas que se produjeron en las vigas, a los resultados que se registraron. En línea violeta, en este caso, se pueden ver los eventos que se localizaron en la viga, es decir, los eventos que calculé teóricamente. Y las líneas negras representan las grietas que se produjeron, en este caso, en el ciclo 3, que es cuando primeramente se vieron. Es decir, en esta gráfica estamos representando los eventos que localicé en el ciclo primero frente a las grietas que se produjeron en el ciclo tercero, es decir, 2 ciclos después. En esta gráfica es algo similar, las grietas que se produjeron en el ciclo tercero frente a los eventos localizados en el segundo ciclo. ¿Qué tiene de interesante esta gráfica? Pues que, aunque yo no lo estoy viendo externamente, en ciclos anteriores ya se puede predecir dónde se van a producir las grietas. Es decir, por ejemplo, esta grieta que se produjo en el ciclo 3, en el ciclo 1 ya hay una alta concentración de eventos localizados que me van a decir, por ahí se va a producir una grieta. Y en el ciclo 2, por ejemplo, que se produjo, bueno, esta es la grieta del ciclo 3, se puede ver la alta concentración de eventos aún mayor que existe en esta zona, con lo cual ya me están advirtiendo que ten cuidado que ahí se va a producir una grieta. Con lo cual, estos son resultados muy interesantes para una futura monitorización real, ya que me permitirían saber cuándo va a aparecer una grieta en una viga antes de yo visualizarla y antes de que posiblemente se produzca una catástrofe. Bueno, y como último os voy a poner el último ciclo que ensayamos en la viga y el cual fue el de rotura. Aquí cabe destacar, y también ocurrió, que en este ciclo apareció por primera vez la grieta a 45 grados de cortante y que fue la que conllevó al fallo de la viga. Pero ya se registró en los ciclos anteriores eventos localizados en esta zona de cortante, con lo cual también se predijo que aquí aparecería una grieta a 45 grados. Aquí se puede ver como no hay grieta, pero a partir de una determinada carga, no sé si se ve claramente, pero empieza a aparecer aquí la grieta, la cual conlleva al colapso de la viga, que ya últimamente pues falla porque se forma aquí un bloque de compresiones. Y ya está. Ya ahí se paró la máquina porque tampoco... Muy bien. ¿Se quiere pasar? Vale. Y por último también voy a comentar una serie de conocimientos que he adquirido a lo largo del desarrollo de este proyecto. En primer lugar, me ha permitido este proyecto aprender sobre programación, diseño y validación de un programa para localizar grietas en 3 dimensiones. Es decir, desde la etapa 0. Es decir, yo totalmente he programado y diseñado dicho programa. Además, me ha permitido introducirme en el método de emisión acústica, tanto teóricamente como experimentalmente, lo cual también es algo a valorar, porque no solo ha sido un trabajo teórico, sino que también me ha permitido hacer trabajos prácticos, lo cual es muy bonito. Como he dicho, me ha permitido realizar ensayos de laboratorio, no solo trabajos teóricos.
y profundizar en el conocimiento de la estructura y en concreto del hormigón armado. Además, destacar que no solo es importante adquirir conocimientos académicos, sino también conocimientos personales y experiencias personales, como el trabajo en grupo, que es algo que es necesario aprender. Y por último, pues nada, gracias por su atención. Una cartera aquí. Fran, Rubén, la cartera. Vale, vale. Se escucha bien, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo soy Francisco Javier Salas Martínez y realicé mi proyecto de fin de grado sobre la rehabilitación llevada a cabo en el conjunto histórico de Baza desde 1985 con el profesor Gabriel Fernández Adarve. Y yo escogí este proyecto después de la presentación que se hizo en este salón de actos, donde nos presentaron todas las diferentes salidas que había para el proyecto. Y después de hablar con él me resultó muy interesante. En mi caso lo hice sobre el conjunto histórico de Baza, que imagino que sabrán la mayoría dónde está, en el noroeste de la provincia de Granada. Y lo hice porque yo conocía la ciudad de antes y tenía una gran curiosidad acerca de lo que realmente había allí de patrimonio histórico acumulado y demás. Bueno, la ciudad tiene una larga historia y eso es el resultado también de la gran cantidad de edificios que se han acumulado con cierto valor histórico y artístico. En cuanto al edificio, pues hay de diversos tipos, públicos como los ayuntamientos viejos, las carnicerías, civiles, religiosos. Me encantaría explicarlos todos, pero es imposible porque tengo muy poco tiempo. Yo el proyecto, cuando empecé, investigué en distintos archivos, como el de urbanismo del ayuntamiento, en el que he tenido total acceso a toda la documentación, archivo histórico de la provincia de Granada, el archivo de la Delegación de Cultura, que es quien tiene las competencias en materia de patrimonio histórico, y además archivos ya privados, como un archivo familiar con una gran cantidad de fotografía histórica, otros de un fotógrafo de la ciudad que también tenía muchas imágenes antiguas, etc. Yo centré el trabajo al principio sobre todo en realizar una introducción donde estudiaba el planeamiento urbanístico de la ciudad desde el más antiguo que encontré en el ayuntamiento, que era el de 1968. Analicé los diferentes que había, la norma subsidiaria, el PERICH, que es el Plan Especial de Reforma Interior del Conjunto Histórico, y hasta llegar a 2003, que es cuando se declara conjunto histórico del centro de la ciudad, que es la categoría de Vic. En 2010 se aprueba el PGO de Baza, que es un documento básico que regula pormenorizadamente todo lo que cada edificio, cada calle del conjunto histórico, lo cataloga, le da un grado de catalogación para protegerlo correctamente. Y los objetivos y métodos de esta investigación pues era analizar la evolución del conjunto histórico desde 1985 a través de las intervenciones que se habían hecho en cada edificio para decir este edificio se ha intervenido correctamente o se ha hecho fatal, etc. Analicé un total de 59 inmuebles existentes y además 4 edificios desaparecidos, es decir, que no quedaban nada, se habían sustituido por edificaciones actuales, contemporáneas. En cuanto al método de investigación, fue a través de visitas a la mayoría de los inmuebles. Por ejemplo, en los públicos, los edificios municipales, hablé con el ayuntamiento, me dieron permiso para visitarlos todos y la verdad es que tuve bastante suerte porque me permitieron entrar en todas las partes de todos los edificios municipales, sin impedimento alguno. Lo que son edificios privados, por ejemplo, ahí ya fue diferente. Eso era tocar puerta a puerta de cada casa y si el propietario me dejaba entrar, entraba y lo veía todo. Pero también tuve propietarios que me decían no pasen ni por el tranco de la puerta, porque no querían simplemente que viera lo que había allí dentro, no sé por qué, la verdad. Las fuentes de información eran desde las licencias que yo podía consultar en los archivos de urbanismo hasta los propios propietarios de los edificios, que me decían, pues hace 2 años cambié el tejado, hace 3 años hicimos una obra de no sé qué. Y bueno, cuando no se me permitía la visita a esos edificios y ya lo había incluido en mi trabajo, lo que me basaba para hacer el análisis era en el exterior del edificio.
Aunque no puedas entrar, muchas veces puedes decir, pues han variado la cubierta, han variado una fachada, son cosas que digamos que se aprecian. En cuanto a los datos que yo tomé, los reflejé en una serie de fichas, que era como el cuerpo central de mi trabajo, donde en una primera parte se ubicábamos en un plano de situación el emplazamiento del edificio, adjuntábamos imágenes cuando las tenía antiguas para ver cuál era el estado inicial de la edificación y después procedía a una clasificación de las actuaciones que se habían hecho en el edificio, clasificándolas por la fecha y por el tipo de intervención que era. Y luego además juntaba una serie de croquis y planos donde explicaba las intervenciones que se habían llevado a cabo, en qué parte y a qué habían afectado. En cuanto a las fichas, solamente tengo otro ejemplo que lo voy a pasar muy ligero porque no puedo pararme en ello, que se corresponde, ahí en ese mapa señalaban dónde estaban, el Palacio de los Enríquez, que es un edificio del siglo XVI muy interesante, con alfarje, armadura y artesonado renacentista. Estas serían las intervenciones clasificadas por fecha, y esos son algunos de los dibujos que yo realicé en su día para ese edificio. Y en cada ficha al final siempre adjuntaban una serie de conclusiones que era una forma de evaluar en conjunto todas las intervenciones que se han llevado a cabo, si habían perjudiciado, habían desfavorecido al edificio, si habían favorecido su conservación, si se han quedado cortas, si no. Luego, por ejemplo, este edificio, la antigua imprenta Cervantes, es uno de los ejemplos que escogí porque lo ha intervenido la Junta de Andalucía, que por lo general cuando la Junta de Andalucía ha intervenido en un edificio en esta ciudad suele hacerlo de un modo bastante bien y muy completo, desde que se hace su correspondiente estudio arqueológico, se hace un estudio muy detallado de lo que hay que hacer, las partes que hay que sustituir. Por lo general son bastante buenos los proyectos, con fotografías antiguas y actuales, planimetría, la adaptación de las intervenciones. Este edificio, por ejemplo, se corresponde a uno de esos de los que no me dejaron pasar. El propietario no quería que pasara, no sé, me dijo que él llevaba poco tiempo viviendo allí, que no quería que pasara y ya está. Y lo que hice fue, pues, como estaba rodeado de edificios de gran altura, pedí permiso a un bloque de vecinos y me dejaron subir a la terraza y desde allí hice una fotografía de la parte de cubierta y todo eso. Y desde allí pues intenté hacer el análisis. Y además con alguna documentación que había encontrado en el archivo de urbanismo de denuncias que había por obras ilegales y demás. Estos son los dibujos de la evolución de las fachadas que yo considero que ha tenido a lo largo de los siglos. Y luego pues las conclusiones que, bueno, el edificio había sido algo maltratado con el tiempo. Esta ficha se corresponde a uno de esos edificios que desaparecieron en la ciudad, que lo demolieron en los años 70 y que ya no queda ningún tipo de resto de él. Y que, bueno, consideraba que debido a cierta importancia que tenía, pues había que recordarlo. Y ese es el edificio que actualmente lo sustituye. Es una volumetría que intenté hacer de cómo era el edificio, muy simple. Y ya luego, la última parte de mi trabajo era una valoración de toda la información que he recabado en esas fichas. Intento valorar qué ha pasado en general en la ciudad. Lo hice primero por épocas, desde el año 70 hasta los 80, que consideré que en la ciudad se habían cometido auténticos desmanes urbanísticos y se habían desaparecido edificios muy importantes, de los 80 a los 90, que es la vigencia de las normas subsidiarias y del PERICH, y tras la implantación del conjunto histórico. Cuando en Baza se implanta el conjunto histórico, pasamos a, digamos que se hace las cosas muy bien, porque hay un control sobre los procesos de rehabilitación, de reconstrucción y en general de licencias de obra y todo eso, que están sometidas a la tutela de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento, por lo que se hace que se respete la normativa vigente. Esa imagen de arriba, por ejemplo, se corresponde a la actual Alhóndiga de Baza, que es el actual museo, y es una intervención bastante buena. Luego también diferencié las actuaciones según quién las había ejecutado, porque era muy diferente que la ejecutara el Ayuntamiento, a la Junta de Andalucía, a un privado o a la Iglesia, tanto por el tipo de medios que tienen disponibles como por la forma de intervenir, etc. También evalué otros aspectos del conjunto histórico, como las carencias y deficiencias que yo pude apreciar que había durante el desarrollo de este trabajo, como pueden ser la necesidad que hay todavía de intervenir un gran número de edificios y algunos de ellos muy importantes como palacios e iglesias. Y al final unas conclusiones ya muy generales que vienen un poco a resumir lo anterior. Y ya está. Muchas gracias.
Bueno, y ya para concluir, daros las gracias de nuevo por haber asistido, darles la enhorabuena a todos los que han participado por la excelencia de sus trabajos y animaros a los que estáis en ese proceso a que os sumerjáis completamente en este tipo de actividades. Ya habéis visto que la variabilidad que tiene es inmensa, que no hay una línea o un solo camino a seguir, sino que existen muchísimas posibilidades y que tenéis todas las puertas abiertas, que el trabajo profesional, la dirección de obra puede ser una de las salidas y es una salida importante, y si se produce una posibilidad, pues nunca hay que desaprovecharla, pero que penséis siempre que hay que romper ese techo que antes se tenía, de que no se pueden hacer ninguna otra cosa. Os pido un aplauso para los 6 trabajos porque me han parecido magníficos. Muchas gracias. Vaya, estoy dejándolo por ahí que...